Diciembre de 2022. España volvía a casa antes de tiempo, eliminada en octavos de final, y un país entero volvía a hacerse la misma pregunta. ¿Qué había pasado con aquella selección que una vez dominó el fútbol mundial? Muchos pensaban que era el final, que la nueva generación nunca estaría a la altura de Xavi, Iniesta, Casillas o Villa. Pero mientras millones perdían la esperanza, un hombre ya estaba construyendo algo completamente diferente. Un equipo sin grandes estrellas, sin egos, sin miedo. Un equipo que cambiaría la historia del fútbol español. España llegaba al Mundial de 2022 con ilusión. El debut frente a Costa Rica había hecho soñar a todo el país, pero poco a poco la realidad apareció. El empate ante Alemania y la derrota frente al Japón, y finalmente la eliminación contra Marruecos. En los penaltis dejaron una sensación muy amarga. Las críticas fueron enormes. Se cuestionó el estilo de juego, la falta de gol y la ausencia de líderes. Luis Enrique dejó el cargo y parecía que España debía empezar de cero. Muchos pensaban que comenzaba una larga construcción, pero en realidad todo acababa de empezar. Pero cuando la federación anunció a Luis de la Fuente como nuevo seleccionador, gran parte del país dudó de la decisión, porque no era un entrenador mediático ni había dirigido a un gran club europeo. Sin embargo, había algo que muy pocos valoraban. Conocía mejor que nadie a la nueva generación. Había sido campeón de Europa con las categorías inferiores españolas, había dirigido a muchos de aquellos jóvenes desde adolescentes y sabía exactamente qué podía sacar de cada uno. No buscó nombres, buscó un grupo, y ese sería el primer paso hacia una nueva España. Poco a poco comenzaron a aparecer futbolistas que cambiarían el futuro de la selección. Rodri se convirtió en el líder silencioso del centro del campo. Unai Simón pasó de ser uno de los jugadores más criticados a convertirse en un portero de absoluta confianza. Fabián Ruiz encontró el mejor nivel de su carrera con la selección. Dani Olmo aportó talento y sacrificio. Álvaro Morata asumió el peso de la capitanía. Pero el verdadero cambio llegó con una generación de jóvenes que jugaba sin miedo. Nico Williams revolucionó cada partido con su velocidad. Pedri volvió a recuperar su mejor fútbol y entonces apareció un chico de apenas 16 años, Lamine Yamal. Mientras el mundo seguía preguntándose si era demasiado joven, él respondía sobre el césped. Regates, asistencias, goles y una personalidad impropia de su edad. Así que España ya no era una selección del pasado, era una selección del futuro. La Eurocopa fue el torneo que cambió definitivamente la percepción del equipo. España no solo ganaba, convencía. Superó en algunas selecciones más fuertes del continente jugando un fútbol rápido, ofensivo y solidario. Cada jugador entendía perfectamente su papel. Ya no dependían de una única estrella, ganaban como un equipo. Y cuando levantaron el trofeo, muchos comprendieron que aquello no era casualidad. Había nacido una nueva potencia mundial. Y después de conquistar Europa, España ya no era una sorpresa. Ahora todos querían derrotarla. La Nations League 2025 fue la última gran prueba antes del Mundial. España volvió a demostrar que seguía siendo una de las mejores selecciones del planeta y alcanzó una nueva final. Pero esta vez Portugal terminó imponiéndose. Aquella derrota dolió, sin embargo también sirvió para recordar una lección que Luis de la Fuente repetía constantemente. Las derrotas también construyen a los campeones. Así que España llegó al Mundial con una mezcla perfecta de confianza y humildad. Sabía lo que era ganar y también sabía lo que era volver a levantarse. Pero tras conquistar Europa y perder en la Nations League, la selección no se relajó. Luis de la Fuente siguió apostando por el mismo bloque. Los veteranos aportaban experiencia, los jóvenes seguían creciendo. Cada concentración reforzaba la unión del vestuario. Los jugadores hablaban constantemente de una palabra: familia. Ese ambiente terminó convirtiéndose en una de las mayores fortalezas del equipo. No había suplentes, no había titulares, había un único objetivo: llegar al Mundial preparados
para hacer historia. Y después de años de trabajo llegó el momento más esperado, la convocatoria para el Mundial. Detrás de cada nombre había una historia. Algunos habían esperado toda su vida para vestir esa camiseta, otros habían superado lesiones, otros habían cuestionado durante años, pero todos compartían el mismo sueño: representar a un país entero. Porque las grandes selecciones no se construyen únicamente con talento, se construyen con sacrificio, con confianza y con un grupo dispuesto a luchar hasta el último minuto. Y sí, amigos y amigas del fútbol, 4 años atrás, España se marchó de un mundial entre las dudas. Hoy se marcha como campeón del mundo, porque este equipo nos enseñó que las derrotas no son el final, son el comienzo de algo mucho más grande. Luis de la Fuente y sus jugadores no solo conquistaron un mundial, devolvieron la ilusión a todo un país y demostraron que cuando un grupo cree de verdad en un mismo sueño, no hay nada imposible. Esta generación ya es historia, y pase lo que pase a partir de ahora, siempre recordaremos el verano en el que España volvió a tocar el cielo. Gracias, campeones.